pospuso una reunión también la semana pasada y se preguntó algunas cosas, y por eso Eduardo Ibarra está acá para explicar algunas partidas que vienen ahí de las platas que llegaron. Así que, Eduardo, le doy la palabra para que informe en qué consiste esa modificación, en aumento de hora o era extraordinaria, explicar todo eso. Sí, hola, buen día. Para este aumento de presupuesto, obviamente vengo con Ricardo Delito de la obra por parte del MOP. Sí. Por lo tanto, Ricardo ahí nos va a explicar en detalle, ¿ya?, en qué consiste este incremento de... Saludar a don Ricardo, bienvenido al Consejo Municipal apoyando aquí a CESPLAN, el inspector fiscal de la construcción del edificio consistorial. Entonces, para que nos pongan un poquito ahí y nos pueda ayudar a clarificar nomás. Nada más. Muy buenos días, habla Ricardo Villar, soy inspector fiscal, arquitecto de la Dirección de Arquitectura del MOP. Fuimos nombrados y convenido con ustedes para desempeñar la labor de la inspección técnica de la obra. La encomienda está identificada con el edificio del consistorial, ¿cierto? De la cual podemos ver en pantalla que tenemos un monto de 6.756 millones de pesos, que incluye valores pro forma. El contratista es la empresa FIG Ingeniería de Construcción y el plazo de contrato es de 600 días, que por cierto ya lo superamos esos 600 días. Sin embargo, estamos dentro del marco de los 780 días corridos. Además de eso, tenemos una consultoría que recientemente se adjudicó, de acuerdo a la resolución número 532 del 30/5 del 2023, luego de haber licitado 2 o 3 oportunidades anteriores, y por el monto de 39.651.990 pesos. Esos dos aspectos corresponden a los proyectos que hoy día se ejecutan, ¿ya? El plazo de la asesoría es de 300 días, a partir del 31 de mayo, ¿ya? Por lo tanto, terminaría en marzo del 2024. Algunos antecedentes duros del contrato. Esto corresponde a un proyecto de inversión a través del MDS. El mandante es la Municipalidad de Tirúa, con fondos de la Subdere y del GORE. Eso hay que dejarlo manifiestamente claro. La ubicación ya la conocemos, la fecha de inicio fue el 28/7 del 2021, se entregó terreno el 29 de septiembre de 2021 después de una ardua gestión de la entrega de los antecedentes legales del contrato, que por cierto los hizo la empresa y los entregó. La fecha de término legal hoy día es el 15/9, ¿ya? Se han efectuado 2 modificaciones de contrato que ya están resueltas y autorizadas por la unidad técnica, y de las cuales se han dado 180 días de plazo, sumadas ambas, ¿ya? 90 la primera y 90 la segunda, como pueden ver. El avance físico hoy día ha medido con los estados de pago que se han efectuado al estado pago 17, es el 29,8, prácticamente el 30% aproximado que se tiene en ejecución. Y el avance financiero es menor, por cierto, porque se consideran algunos aspectos que no ha completado. Y en ese sentido ya un 27,5% al estado pago 16. Las consultorías no se ha efectuado ningún avance, por cierto, se tiene considerada una modificación de contrato, básicamente por un tema de contexto de garantías, ¿ya? Sin embargo, como les señalaba, comenzó el 31/5 y fecha de término el 25/3 del 2024. Ya sabemos cuál es la génesis del proyecto, que comenzó por un tema más bien de siniestro, el 27F, y en este momento estamos en ejecución de obra gruesa y iniciando terminaciones en algunos sectores del edificio. No les quiero dar la lata de esta parte que es el trato directo. Este edificio se licitó primero y luego se volvió a
a contratar, pero por un trato directo, de los cuales los dos, tanto el de licitación como el del primer trato directo, se liquidaron anticipadamente. Por lo tanto, este tercero, que es el segundo trato directo, es el que se está ejecutando, ¿ya? Ahí están los datos duros de cómo llegamos a ese resultado. Esta presentación se la dejamos a Eduardo y a don Christopher de Comunicaciones del municipio, para que ustedes las tengan después presentes, ¿ya? El estado actual de la obra, llevamos al mes de julio del 2023, 2.013 millones de pesos desembolsados de los avances que ha tenido la obra, ¿ya? Vemos que la curva de avance, la azul, es la de el contrato matriz, o mejor dicho, de la oferta que se tuvo en su principio, y luego esta curva corresponde a la de ejecución y la programada, que por cierto podríamos tener hasta el mes de septiembre estado de pago. Vamos equilibrados porque se han hecho 2 modificaciones y reprogramaciones, y eso significa que bajo los atrasos que se tuvieron en el contrato matriz, se regulariza en estas nuevas modificaciones, ¿ya? En principio iría como 1 o 2% atrasado. Del 30% que se tiene hoy día, debiese tener, lleva un 29,8%. Actos administrativos, hay un montón de aspectos, entre ellos las garantías y otros aspectos asociados a multa. La empresa ha recibido multa, por cierto, que ya ustedes tienen conocimiento, y ya aproximadamente en el estado de pago 5 se efectuó una multa de 28 millones. Lo más relevante hoy día es lo que se viene para darle continuidad a la obra, que por cierto la empresa ha estado en una situación bastante crítica, y la obra por cierto también, y a tal punto de atraso en ciertos pagos y en ciertas condiciones propias de los trabajadores. Sin embargo, al mes de junio ha estado por lo menos al día con los pagos tanto de sus trabajadores como de todas las cotizaciones e imposiciones de los trabajadores, por cierto. Existen, como lo habíamos señalado, 2 modificaciones de contrato en trámite, según lo aprobado por la resolución número 14 de la Subdere, que se aprobó el 13 del 6 del 2023, y esto fue tomado razón ante Contraloría Nacional. Se efectuó una aprobación de 2 aspectos que son uno de obra y otro es de reajuste excepcional. Estos 2 por sí solos suman a 2.200 millones de pesos, según lo que establece aquí el cuadro del monto del suplemento. Inicialmente el contrato tenía previsto, de acuerdo a la última modificación de convenio, tenía 6.609 para las obras civiles a través de los fondos Subdere, ¿ya? Sin embargo, esto se incrementa y llegaríamos a un monto de 8.809 y fracción, ¿ya? Eso es en relación a las obras civiles con fondos Subdere. También en este resuelvo número 14, que se aprobó recientemente en junio de este año, la Subdere nos permitió suplementar el gasto administrativo a la unidad técnica que desempeña esta labor. Y ese monto corresponde a 4.170.000, de los 8 millones que ya se dieron inicialmente y fueron transferidos a la unidad técnica, que es la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Y eso suma el orden de los 13.148.000, que por cierto sería no conveniente, sino sería prudente que nos los imputara también de la forma que se establece en el monto de obra civil, ¿ya? En el contexto de los otros ítems de del proyecto, tanto consultorías como obras civiles, equipamiento y equipos, estos en principio mantienen el monto que se dio en la modificación de convenio de la adjudicación. Esto fue el año 2019. Sin embargo, los 3 últimos ítems, el de obras civiles con fondos FNR, el de equipamiento con fondos FNR y el de equipos, tienen un incremento al día de hoy, de los cuales está pendiente todavía la resolución por parte del mandante, que es el municipio, con el
financiamiento del GORE. ¿Ya? Por lo tanto, ese tema, estos 3 ítems, todavía están en proceso y pendientes. Se lo hago saber para efectos de poderlos resolver pronto. ¿Ya? Este 150 se incrementa a 212.121.000, que es el monto, son las mismas partidas que se tuvieron acá en este monto, pero con el contratista distinto. ¿Ya? Los 349 van a ser suplementados porque planificación del municipio reevaluó el monto del equipamiento, ¿ya? En virtud de presupuestos actualizados. Lo mismo para el caso de los equipos, ¿ya? Y en ese contexto, estos 2 ítems, como no tenemos el valor concreto, aún no lo podemos transcribir en este cuadro, ¿ya? Van a quedar estos datos aquí. Lo que faltaría para poderlo concretar, nosotros, para seguir avanzando en el proceso, porque tenemos que modificar la parte de reajuste excepcional de acuerdo al decreto MOP 177, que todos saben ustedes que a partir del año pasado, se definió un reajuste para que las empresas que ejecutan obras para el Estado no se viesen en cadena afectadas y impidiera, en este caso, poder entregar una infraestructura pública y un beneficio a la comunidad. Entonces, para ese efecto, el que corresponde al 20% del monto de contratado, al 20% del monto máximo, se establece un reajuste. Y ese reajuste se aprobó en esta resolución, ¿ya? El documento, por cierto, ya lo tiene el municipio y, por cierto, también es un dato relevante que hay que tener en presente para efecto de que cuando se concrete la imputación se tenga presente eso. El otro aspecto esencial, bueno, hay unos temas administrativos básicos, hay unos temas pendientes también asociados al tema del convenio GORE con los fondos GORE, que está pendiente todavía, como les decía, entre el municipio y la entidad financiera que es el GORE. Y por otro lado también hay otro tema pendiente municipal que corresponde al tema del desalojo y el retiro de la vivienda que está en una zona contigua al terreno. Básicamente se los voy a mostrar más adelante. En esta zona de aquí hay una propiedad que hoy día nos está entorpeciendo la gestión de ejecución. Por lo tanto, sería conveniente también que nos ayudasen con el retiro y el desalojo de esa propiedad. En este momento llevamos ejecutado en 2 pisos esta zona, esta L, y en un piso esta zona, la de la bodega y servicios. Nos falta todavía la zona de Banco Estado y, por cierto, toda la zona perimetral, que está retenida tanto en este frente como en el frente de calle Fresia. Está retenida porque se consideran en esa zona unas modificaciones de obra extraordinarias que corresponden a la contención del suelo en pendiente en el fondo de los sitios, ¿ya? Y por cierto, eso está contemplado en esta aprobación que se dio por parte de la Subdere, ¿ya? Y es lo que tenemos que convenir ahora una vez que ustedes nos entreguen la imputación presupuestaria, ¿ya? Estamos esperando ese documento para proceder a poderlo sancionar. Ese es el fin y el objetivo de esta reunión, ¿ya? Hay unas fotos asociadas a la ejecución de la obra. Por cierto, estas fotos son un poquito más antiguas, pero de todas formas muestran en cierta forma que el edificio es completamente de hormigón y por lo menos lleva gran parte de su obra gruesa ejecutada, ¿ya? Aquí hay algunas imágenes también aéreas y otras de fachada reciente, y ya llegamos por lo que se ve a la estructura metálica. Y ese básicamente es mi exposición, de la cual lo hago saber y pongo en conocimiento de este consejo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Colegas concejales, estamos en una plata. Lo que pasa es que había una pregunta, don Ricardo, que tiene que ver con obras extraordinarias, que son 848.830.000. Esa era la pregunta. Y gracias por la...
pérdida completa, igual se agradece Ya. la información. Más que nada era eso, porque los otros vienen por un reajuste excepcional que existe y que al final suma 2.204.371.000 pesos, que llegó aquí la resolución, la tenemos de la SUDERE. ¿Ya? Eso era más que nada esa, la obra extraordinaria. Hubo una pregunta ahí, que la queríamos aclarar con CESPLAN, pero usted lo vino a apoyarnos. La obra extraordinaria en parte considera tres aspectos. Uno, son obras asociadas a la mejor ejecución y a la mejor... Perdón. Las obras extraordinarias de 848 considera lo siguiente. Uno son todas las contenciones del suelo que están definidas en el perímetro del edificio, ¿ya? Que son del frente del deslinde con las propiedades que están hacia el frente de los fondos de sitio, como hacia la calle Fresia, ¿ya? Ese es la gran obra extraordinaria que no tiene contemplado el proyecto, ¿ya? Segundo, otro aspecto asociado a obras, y son de contención de suelo, que no están definidos en los contratos ni en el proyecto inicial entregado hace como 4 o 5 años atrás, ¿ya? Uh-huh. El otro aspecto que también obedece a obras es la actualización de la normativa eléctrica, ¿ya? Ese aspecto se consideró solo a aquellas canalizaciones que se podía tener dominio sobre las obras que se ejecutan. En este contexto, todo lo que considera canalizaciones y conductos es lo que se reformuló. Por lo tanto, el valor que se tiene hoy día es mayor al que se tenía antes. ¿Por qué? Porque las secciones aumentan en secciones, por lo tanto cambian algunos elementos de canalizaciones a efecto de poderle dar respuesta a esa normalización, ¿ya? El otro aspecto está asociado a una obra civil que está definida en esta zona, que es el cambio de una fundación a un plantillado, y lo otro también que estaba contemplado en la modificación eran los valores pro forma. Por una omisión en la sumatoria de estas obras extraordinarias, se identificaron esos elementos del permiso de edificación. Sin embargo, como no se sumaron, llegamos a los 848, debiésemos haber llegado a los 864, 863 millones, pero por razones que les explico, no se sumó ese valor de pro forma a la solicitud. Por lo tanto, lo vamos a tener que considerar en una tercera modificación de obra, que por cierto, vamos a propender a hacerlo con valores propios del edificio, es decir, a lo mejor con alguna rebaja de algún material o alguna cosa asociada, ¿ya? Pero no vamos a gestionar una solicitud de un nuevo aumento, porque sabemos el tiempo que eso podría llevar consigo, es decir, más de 6-8 meses, ¿ya? Y esto va a dar la vuelta ya a Santiago. Por lo tanto, en ese contexto, vamos a propender a hacerlo con los recursos que se tienen. Ya, Ricardo. Ese es básicamente. Le agradezco Muchas gracias su intervención, por venirnos a ilustrar de nuevo en cómo vamos en los avances incluso, y todo lo que obras extraordinarias que se van a hacer que no estaban contempladas en el inicio del proyecto. Colegas concejales, yo creo que esa era la pregunta, y me imagino que les quedó claro, ¿cierto? ¿Les quedó claro de qué se trata la modificación presupuestaria? Porque tenemos que reflejarla en el presupuesto y también emitir el certificado que tenemos la plata ingresada acá. Ya, eso es el punto de hoy día. ¿Hay alguna pregunta en relación a la modificación presupuestaria? ¿No? Si no hay, secretario, en la modificación presupuestaria. Sí, habló de los tiempos de... Sí, pero estamos hablando de la modificación. No, No. es que nos da lugar por ahora modificación presupuestaria. Sí, es que tenemos que reflejarlo nosotros y después, en algún momento, capaz que le pidamos que venga. Le vamos a dar un tiempo de una media hora para detallar, a mandar detalles. ¿Sí? Eso. Sí. Si este es solo por la expropiación, o sea, el aumento de obras extraordinarias. Eso es. Muchas gracias. En votación, secretario, entonces el punto: aprueba o rechaza la propuesta de modificación presupuestaria por más de 2.200 millones de pesos. Señora Yasmín, ¿aprueba la modificación o la rechaza? Apruebo, alcalde. Ya. Don Luis Sandoval. Apruebo. Don Juan Carlos Vargas. Apruebo, alcalde. Don José Miñaco. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo.
Está aprobado por unanimidad de los asistentes de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo. Se termina la reunión extraordinaria. Muchas gracias por la invitación. Más adelante le... ¿Ah?